Como les decía, nosotros tenemos dos formas distintas de poder aplicar un filtro en un select. Bien, cada una tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? ¿Y a qué me refiero con filtro? Por ejemplo, un filtro por fecha, un filtro por código, desde y hasta, cualquier tipo de filtro, bien, o armado dinámico del select, si le quieren llamar, ¿sí? Pero comúnmente estamos relacionados con filtros, ¿sí? Se puede hacer de dos formas. Sobre una string armar concatenados, bien, que serían por ejemplo los filtros del where, o si no se pueden usar bin variables. Esa es la dos formas, concatenado o bin variable. Bien. Acá está el ejemplo. Supongamos que tenemos en el PL/SQL el siguiente select que muestra el número de factura, bien, código del cliente y el total del mes de enero del 2019 para todas las cuentas entre el 0 y el 10. Bien, este es como el estilo de ejemplo. Bien, y acá está el select que responde a ese ejemplo. ¿Sí? Un select que va a facturas, filtrando por fecha del 1 de enero del 2019 al 31 de enero del 2019, ¿bien? O sea, todo enero del 2019, las cuentas desde el 0 al 10, que me trae los datos de la factura, la fecha, la cuenta y el total. ¿Sí? Un select que va a devolver, no sé, muchos registros. ¿Sí? Este sería el select que se ejecutaría en base de datos, en el PL. ¿Sí? Desde Centura no podemos poner estos filtros hardcodeados. El 0, el 10, estos today no los podemos poner hardcodeados a las fechas. Porque el cliente tiene que tener la posibilidad de cambiar esa fecha. Y no solamente ver de enero del 2019, sino de febrero del 2019, o de marzo del 2019, o de junio del 2020. O no solamente filtrar un mes, sino filtrar todo un año. O no solamente filtrar de la cuenta del 0 al 10, sino desde la 1000 a la 3000. O sea, tener filtros variables en desde y hasta. Y en los valores de los filtros. ¿Sí? Por ende, le tenemos que dar la posibilidad al cliente de que esto sea configurable para él. ¿Bien? Ya sea con DFs desde y hasta, o con un selector de fecha, con lo que sea. ¿Sí? Utilizando el método de concatenación, o sea, concatenar el valor de los filtros para concatenar, ¿bien? Y acá aplicamos este concepto de que para concatenar strings usamos el doble pipeline. O sea, si tenemos una string y tenemos que concatenarlo a otra string, utilizamos pipeline. Bien, las doble barra vertical. ¿Sí? Entonces, supongamos que este select que tenemos acá lo queremos meter en un TBL popular. Obviamente, para simplificarles la lógica, lo queremos meter en un TBL popular porque tenemos una grilla que tiene las mismas columnas con el mismo orden del mismo tipo. ¿Bien? Y misma cantidad. Entonces tenemos un call hsql varios puntos tbl popular, entre paréntesis la grilla, tbl cuentas, coma, y acá empieza nuestro select y termina allá atrás. ¿Bien? ¿Qué es lo que cambia con respecto a lo que tenemos en el PL? Los filtros del where. El select, el from queda igual, como podemos ver. ¿Bien? Exactamente igual. Lo que cambia es el filtro del where, donde en el concatenado tenemos para la fecha mayor o igual a to-date, paréntesis, y acá le concatenamos el valor de un filtro de f fecha desde, o en este otro caso el de f fecha hasta, o en este caso el de f código desde, y en este otro caso el de f código hasta. ¿Bien? Le concatenamos el valor de un filtro, de un campo, de un data filtro. ¿Sí? Esto pasa mucho en, se lo voy a mostrar con un ejemplo. Voy a abrir el menú tablas. ¿Levanté la base hoy? No. Fuck. Facu, una pregunta. Sí. En el ejemplo, ¿no debería ser hasta 10? ¿Hasta 10 qué? Porque tenemos el select, por ejemplo, que dice que código mayor o igual a 0 and que código menor o igual a 10.
Pero después, en lo que hacemos en la concatenación, en el último, dice hasta 0, desde 0 hasta 0, dice. Esta es la sintaxis para convertir un número a string. No significa que va a valer el 0. ¿Sí? Este Listo. 0 indica la parte decimal del número que yo lo voy a convertir a string. Acá hay una función sal. ¿Bien? Esta función, sal number to string x, lo que hace es convertirme el número que le paso en el primer parámetro con la cantidad de decimales que le paso en el segundo parámetro a string. Ahí está. Eso no me quedó claro. ¿Sí? Gracias. Por eso es que esto está así. El sal fmt format datetime lo que hace es convertirme la fecha que le mando en el primer parámetro usando la máscara que le mando en el segundo parámetro a string. O sea, me convierte una fecha a string. ¿Se entiende? Como yo necesito string en todos lados, porque yo voy a utilizar la forma concatenada, tengo que tener todos mis tipos de datos, en este caso fechas y números, en string, para poder concatenarlos con el pipeline. ¿Sí? Ir concatenando un string que comienza acá y termina acá. Concatenado. Otro string. Concatenado. Un string que comienza acá y termina acá. Concatenado. Otro string. Concatenado. Un string que comienza en esa comilla y termina en esta otra comilla. Concatenado. Otro string. Concatenado. Un string que comienza en esa comilla y termina acá. Concatenado. Un último string. Lo único que me sigue desconcertando un toque son las barras invertidas. A ver, les explico por qué existen esas Ahí va. barras invertidas. ¿Sí? Antes voy a levantar la base de Novara. Las barras invertidas, en lo que esto logra cargar. ¿Dónde está el documento? Acá está. Las barras invertidas se usan como carácter de escape. Bien, todo lenguaje de programación tiene un carácter de escape. ¿Bien? ¿Por qué? Porque el carácter de escape te permite poner un carácter posterior al carácter de escape que no querés que el compilador lo lea. ¿Sí? En este caso, como en el PL yo tengo estas comillas de la fecha y de la máscara, ¿bien? Que son comillas que definen un string, ¿bien? En base de datos, yo esas comillas las tengo que tener en mi select, ¿sí? De forma concatenada. El tema es que esa comilla me cortaría el string. ¿Se entiende? Porque el string está definido por comillas. Entonces la comilla, en vez de serme útil, me está haciendo una cagada porque me corta el string. La forma de que esa comilla, que yo voy a poner, esta comilla de acá, por ejemplo, la primera del toDate, la forma de que esa comilla, el compilador de Centura no me la tome como una comilla y me corte el string, es ponerle una barra de invertida antes. ¿Sí? Esto es lo que no sé si le puedo cambiar, no, porque estoy en solo lectura. Voy a tener que guardar como otra cosa para mostrarle esto un poquito menos feo. No, lo voy a abrir desde el mío local. Denme un minuto. Bueno, voy a subir Novara ya que estamos. Ahí se está subiendo la base de Novara. ¿Sí? Voy a abrir este coso de cursores local para no usar esta fuente horrible que usó Julio y hacerlo un poquito más amigable con lo que van a ver después el resto de la capacitación. Quiero usar la pinche fuente consolas. ¿Bien? Me cago porque usé capsulas. Cuestión. No fue muy cuidadoso con el formato y con la No, ortografía. Julio lo hizo como quiso.
como le pintó. ¿Bien? Y le voy a sacar el itálico porque es horrible. ¿Bien? Ahí está. Entonces acá a este select también se lo voy a hacer en consolas sin itálico y la madre que lo parió. Julio era el que antes daba todo este tema, antes de que llegara yo. Entonces Buen cambio. hace lo que se le canta. Bien, cuestión. Entonces tenemos el select, DC, bla bla bla, cada una de las columnas. Esto no se me cambia. O sí, no sé. No es el tab que posta. Bien. A esto lo voy a hacer la fuente un poquito más chica, así me queda en una sola línea. No, 18 no, imbécil. 8. Ahí está. Bien. Y esto lo voy a sacar todo este espacio al pedo. Bien. Problemas técnicos, chicos. Problemas técnicos. Y cuando el que tiene que hacer las cosas no tiene ganas de hacerlas, entonces las hace todo mal. Bien, ahora ya feliz y contento le saco el itálico de porquería y ahí lo ven mejor. ¿Sí? En síntesis. ¿Qué tenemos acá? Es el mismo select que teníamos arriba, como habíamos visto. ¿Ven? Mismo select. Nada más que la parte de los filtros es lo que cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nosotros lo tenemos que tomar de variables o de DFs, de data fields, porque tiene que ser dinámico el valor que tiene que tener allá adentro. El cliente puede decidir poner qué filtro desde, qué filtro hasta, qué cuenta desde, qué cuenta hasta. ¿Sí? Entonces, usando el método de concatenación, que por ende necesitamos concatenar strings, bien, nos quedaría ese select de esta forma. Bien, toda la parte del select, del from es igual, del where cambia la parte de los filtros. Bien, entonces tenemos toDate, paréntesis, la primera comilla, esta que necesito que no sea legible por el compilador, le pongo una barra de escape anterior invertida. Entonces de esa forma este carácter no me lo lee. Bien. Y ahora sí tenemos la comilla que me cierra este string que comenzó acá y terminó ahí. ¿Sí? Barra de concatenación. Esta función que me convierte la fecha con esta máscara en string. Sal fmt format datetime me convierte esta fecha a string con este formato. Bien, o sea, me va a transformar en algo como esto. ¿Sí? Concatenación. Acá comienza el siguiente string. Ahora yo necesito esta comilla de acá, por ende, carácter de escape comilla. ¿Sí? Coma, que es la coma esta de acá. Espacio, que es el espacio de acá. Otra comilla tenemos acá y acá, por ende tenemos que poner barra comilla, barra comilla. ¿Se entendió? Y cerramos el paréntesis del toDate. ¿Se entendió? Cómo es el filtro del desde, y bueno, del hasta es igual, nada más que cambia el df para las fechas, para convertir una fecha a string y meterla dentro de un toDate. ¿Quedó claro? Me quedó claro que es muy fácil que después aparezca un error con esto. Sí, muy, muy, muy fácil. Pero comúnmente son errores de compilación. Ya cuando pasa el error de compilación y va en el select, ya ahí te va a dar un error de ejecución diciendo el select tiene una sentencia inválida o tiene un formato inválido. Da error el select en sí, pero el compilador pasa, ¿sí? Esta sería la forma de convertir, esta de acá, de convertir una fecha a string. Bien, el otro tipo de dato que nos falta de saber cómo convertirlo a string es el número. ¿Cómo convertimos un número a string? Esta es la forma. Bien, entonces tendríamos acá el and código mayor o igual a comilla, porque ahí termina el string, le concateno esta función sal number to string x
que lo que hace es convertirme el número que yo le paso en el primer parámetro a string con la cantidad de decimales que le paso en el segundo parámetro. En este caso le paso 0. ¿Por qué? Porque es un número entero, la cuenta es un número entero. Yo voy a filtrar de la cuenta 0 a la 10, entonces le paso un 0 porque no tiene parte decimal. Si yo le pasara un 2, filtraría desde la 0.00, lo cual no tiene sentido porque el número de cuenta es entero. ¿Sí? El código es un number entero. ¿Sí? Entonces filtramos mayor o igual a ese número convertido a string, concatenado otra comilla, que acá es donde abre la comilla del string. Como pueden ver, acá no tenemos comilla, no es que está el 0 entre comillas o el 10 entre comillas, porque no son varchar, son números. ¿Sí? Entonces no tenemos carácter de escape acá. ¿Sí? Entonces acá empezamos la siguiente comilla, que es el siguiente bloque de string, el and código menor o igual. Y por último, el último string que indica el filtro hasta por cuenta. ¿Se entendió? Y ahí termina, acá con este paréntesis de afuera, termina este paréntesis de acá arriba. ¿Sí? Que es de toda la función TBL popular. Porque mi string comenzó acá, en esta comilla, se cortó hasta acá. Concatenó otro string. Comenzó acá, terminó acá. Concatenó otro string. Comenzó acá, terminó acá. Concatenó otro string. Comenzó acá, terminó acá y concatenó otro string. Es todo string concatenado, por eso se llama concatenado el método. Todos nuestros filtros pasan a estar como string concatenados en el select. ¿Sí? Y de esa forma, cuando nosotros le mandamos la sentencia SQL al motor, el motor la recibe de esta forma, con el valor ya puesto. ¿Bien? ¿Esto qué implica? Que el motor no le tiene que pedir nada a Centura para obtener los valores de los filtros, porque ya están embebidos, concatenados, bien, valga la redundancia, en el select. ¿Esto qué significa? Que hacer una consulta cuyos filtros están concatenados es más performante que hacerlo con bin variable, que ya vamos a ver qué es lo que es bin variable. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el caso de bin variable, nosotros le decimos al motor, che, mira, el valor de ese filtro me lo tenés que preguntar a mí cuando lo vayas a ejecutar. ¿Sí? No se lo das embebido en el select. ¿Sí? Y ahora vamos a ver cómo mierda es con bin variable. ¿Sí? De igual forma, voy a prolijizar esta porquería. Facu, en el select anterior, ¿no estaría faltando cerrar como todo como un string? Porque al pasarle el parámetro, al pasarle el string al motor de base, ¿no se supone que tiene que ir todo, incluyendo los últimos números? Digamos que por más que ya estén pasados a string, ¿no había que encerrarlo todo? No, esto es lo que va ¿No? a recibir. Esto es lo que recibe el motor de base de datos. Ah, ok, Y esto que está en el motor de base de datos está traducido acá. En bien. esto. ¿Qué es lo que yo comúnmente hago? Y ya me he desquiciado porque es alfredo. Es acá esto último, le hago otra barrita de concatenación, comilla, comilla. ¿Bien? No hay nada de este lado. Acá lo que debería haber es un order by, quizás. ¿Sí? Quizás un order by no es un crimen. ¿Bien? Quiero ordenar por fecha, por ejemplo. Ahí sí tendría sentido y ahí te cerraría más de decir, che, ahí sí está completo el string, ¿sí? Porque comúnmente no terminas un select con un filtro. Si terminas el select con un filtro significa que tu select no tiene order by. Y si tu select no tiene order by, estás a la merced del motor de base de datos de cómo te devuelve los datos. Lo cual un día te los puede devolver en un orden y 2 horas después te lo puede devolver en otro orden distinto, como le pinta el motor. ¿Sí? Comúnmente el motor tiene reglas para ordenar internamente, pero es variable. ¿Sí? Entonces es muy raro que tu select
termine, yo lo voy a poner en color rojo todo lo que sería parte de la función. Entonces esto lo voy a poner en color rojo. Este rojo oscuro horrible. Y este lo voy a dejar acá. Mismo rojo oscuro horrible. Bien. ¿Se entiende? Lo que tenemos entre las comillas es nuestro select. Nada más que yo le agregué este order by para... Entonces, ¿bien? Porque acá hay un pinche tab. Bueno, en cuestión. Yo le agregué ese order by para que lo pudieran ver de cómo sería el correcto terminado de un string. De esa forma se les quede un poquito más cerrado y no que termine justamente acá esto, ¿sí? Pero eso es lo que comúnmente hago yo. Y si no tengo order by o algún motivo, o sí, lo último es un filtro, yo agrego así, comilla, comilla, y me importa 3 carajos, ¿bien? Porque esa comilla, comilla se traduce en nada, pero por lo menos mi string comenzó con una comilla y terminó con una comilla. ¿Bien? Pero bueno, esos son ideas mías, ¿sí? Por ende, ahora vamos a ver cómo sería trabajarlo en bin variable. Bien, yo lo voy a agarrar, le voy a sacar, lo voy a poner en consolas, entre 10. Esto lo voy a volver a dejar en New Roman, que sea igual de horrible como está en el resto del código. Acá tenemos ese código. No, tal no, imbécil. Puesto. Miren lo horrible que está esto, que se va a la mierda. Esta sería la forma de plantear el select con bin variable. Como ven, es mucho más sencilla de digerir. ¿Sí? Es mucho más sencillo. Porque nosotros, de nuevo, lo que quede igual es el select, el from, eso queda exactamente igual. ¿Bien? La parte de la declaración de las columnas queda completamente igual. Lo que cambia es la parte del filtro. Igual que pasó con el concatenado. Nada más que acá es más sencillo porque ponemos 2 puntos, el nombre del formulario, punto, el nombre de nuestro elemento de pantalla o variable, lo que sea donde nosotros guardemos el filtro. ¿Sí? Y nada más. ¿Se acabó? Pues sí, ¿es más fácil escribir código así? Sí, es mucho más fácil. Muchísimo más fácil que estar haciendo, a ver dónde empezó, dónde pongo un carácter de escape, que sí, que no, bla, bla, bla. Es más fácil. Pero, cuando vos se lo mandás al motor de la base de datos, el motor de base de datos recibe esto como valor dinámico. Entonces le dice, che, Centura, ¿qué carajo vale frm nombre.df fecha desde? Y Centura le dice, ah, mira, vale 1 de enero del 2019. Es una fecha. Ah, dale, perfecto. ¿Qué vale df fecha hasta? Ah, mira, vale 31 de enero del 2019. Ah, listo, dale. Es una fecha, dale, una masa. ¿Bien? Y lo mismo hace con la cuenta desde y la cuenta hasta. Por cada registro que vaya a la tabla facturas. ¿Sí? Que en cuanto a, voy a decir, ¿cuánto demora esa comunicación Centura motor de base de datos? Milisegundos. ¿Sí? 1 milisegundo, 2 milisegundos. Es rápida la comunicación, ¿sí? Pero eso no significa que sea más o menos performante. ¿Bien? ¿Impacta en la performance? Sí. Cuando nuestro select es complejo y va a múltiples tablas o vistas, lo ideal es trabajar con concatenado. Hay veces que no podemos escapar del bin variable
Bien, lo veremos bien eso en reportes, no podemos escapar a veces del bin variable. O por ejemplo cuando vimos clases, que nosotros teníamos selects que, por ejemplo, en el ABM maestro de detalle, donde filtramos por el elemento de la cabecera, ¿por qué poníamos 2 puntos nombre del formulario punto .df de la cabecera? Era porque lo estábamos declarando en bin variable. Y se preguntarán, ¿por qué no lo hacemos en concatenado? Porque si lo hacemos en concatenado, el momento en el cual toma valor ese concatenado es cuando pasó el compilador por esa sentencia. Y ahí estábamos en el SAM create. Todavía ni siquiera existía el elemento de pantalla, entonces no se puede declarar como concatenado. ¿Sí? ¿Cuál es la regla? Si nosotros tenemos un select, una operación de base de datos que aplica filtros, ¿sí? Como este select, y nosotros lo tenemos que declarar en el SAM create de la ventana, sí o sí tenemos que usar bin variable. ¿Por qué? Porque en el SAM create de la ventana todavía los elementos no están creados. Visiblemente no existen. ¿Sí? Por ende, es necesario que esté como bin variable. ¿Sí? Pasa con el tema de clases, pasa con el tema de reportes. ¿Bien? Ahora, cuando ya la ejecución de este select se escapa del SAM create y está en el SAM create complete, en el guía de datos completo o en algún lado donde ya el usuario ya tuvo interacción con esos filtros, ahí sí ya podemos utilizar concatenado. ¿Sí? Porque el usuario ya tiene posibilidad de configurar estos valores de fecha desde, fecha hasta, cuenta desde y cuenta hasta. ¿Sí? Por ende va a tener el valor que a él le interesa ejecutar. ¿Se entendió? Entonces, bin variable y concatenado tiene sus pros y sus contras. ¿Bien? El pro del bin variable es que estéticamente es más prolijo. Es menos complejo de escribir. Los pros del concatenado es que es más rápido de ejecutar, más fácil de debuguear. ¿Por qué? Porque cuando pase el punto, supongamos que nosotros tenemos un punto de interrupción en esa línea y nosotros queremos pasar la ejecución de ese select al PL para ver qué valores tiene realmente la consulta. Cuando nosotros lo pasemos al PL, vamos a tener algo así, con los valores ya puestos, ya fijos. Nosotros no tenemos que completar nada. En cambio, si lo hacemos con bin variable, cuando nosotros lo pasemos al PL, va a estar exactamente igual así. Y nosotros a mano vamos a tener que estar reemplazando 2 puntos frm nombre, punto de fecha de hasta por un toDate, bla, 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 para que sea algo igualito a esto. Entonces, para debuguear código, lo mejor es usar concatenado. Al fin y al cabo, la mejor opción siempre es concatenado. Pero hay veces donde no podemos escapar del bin variable. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es mi consejo? Siempre que puedan, esto a nivel producción, ¿no? Siempre que puedan, usen concatenado. Siempre y cuando tengan en claro que esas variables o DFs o elementos de pantalla, lo que sea que utilicen como filtro, ya sea el DF cuenta desde, DF fecha desde, lo que sea, tenga un valor que no sea nulo. Porque ¿qué pasa si el DFQ código desde es nulo? Cuando yo lo convierta a string, me lo va a convertir en nulo. Entonces mi select va a quedar igual a nada. Y si uno ejecuta ese select, da error. ¿Sí? O por ejemplo, mi fecha vale nulo. Esto va a quedar así. Cuando ejecutes eso en base de datos, va a dar error. Sí o sí. Por ende, si usamos concatenado, tenemos que asegurarnos de que nuestros filtros no sean nulos. Es un trabajito más. Más allá de el trabajito de convertir fecha a string y número a string. ¿Sí? Que después se termina volviendo mecánico. ¿Sí? Pero requiere ese trabajo extra. ¿Sí? En cambio, en bin variable, si df fecha desde es nulo,
no me va a dar error de SQL. Porque ¿en qué se va a traducir? Mayor o igual a null. Obviamente no me va a devolver nada igual, pero no da error. ¿Sí? O acá el QE código se va a traducir a mayor o igual a null. No va a dar error. ¿Sí? En base de datos eso no da error. Pero no devuelve un registro. ¿Sí? Entonces tenemos muchos pros y contras para analizar. Yo, ¿qué es lo que recomiendo? Que es un poco más laborioso, usar concatenado. ¿Bien? ¿Por qué? Porque es más performante. ¿Sí? Si tenemos una consulta que es chiquita, de una tabla que no devuelve muchos datos, que sabemos que con los filtros no va a devolver muchos datos, usen bin variable. Bien, no es un crimen, ¿sí? Pero ahora, si sabemos que estamos yendo a una vista o a un conjunto de vistas o el select es muy complejo, sí o sí vayan por concatenado, porque si no va a ser un pedo atómico. ¿Sí? Esa sería la regla entre las dos diferencias de cómo armar filtros en selects. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Consulta, Facu, con respecto a esto, ¿no es cierto? Teniendo en cuenta los ejercicios que ya venimos haciendo, ¿podríamos haber hecho el select, digamos, concatenado y en vez de hacerlo en el sum create, hacerlo en el sum create complete como para... ¿En qué cosa? ¿En clases? Sí, sí, en lo que ¿En ABM, venimos, perdón? en los ABMs que venimos haciendo. No. ¿Por qué? Porque el ABM te define la función, por ejemplo, el ABM tabla. Te define la función inicializar, en la cual vos ahí declarás el select. Solamente lo declarás, no se ejecuta. Y si por algún motivo vos lo pasás a ese filtro, por ejemplo, si tuviese un filtro en concatenado, al momento de que el compilador pasó por esa línea de código, va a convertir ese valor, el que sea, numérico, fecha, a string y lo va a pegar en la variable, en el string, lo va a pegar ya convertido. ¿Sí? Entonces, en el sum create, como no hay nada creado, no se puede hacer concatenado. Y Sí, la eso quedó función claro. inicializar no la podés mover al sum create complete. Sí o sí tiene que estar en el sum create. Ah, eso era. Bien, todas las funciones propias de la cosa que cambia en reportes. Bien, cuando veamos reporte vamos a ver que las funciones propias de la clase las podemos llamar o en el sum create o en el sum click del botón OK. ¿Sí? Y ahí cambia un poco el panorama. Porque si lo haces en el sum create, estás obligado a usar bin variable. Pero si lo haces en el sum click del botón OK, podés utilizar concatenado. Bien. No cambia en nada la lógica, pero el reporte tiene esa flexibilidad de poder definir las funciones en otro lado que no sea el sum create. Bien. Y ahí da un poco más de libertad. Pero la idea es esa. Como tiene que estar en el sum create, tenemos que usar bin variable para lo que es clases, ABM tabla, ABM simple y ABM maestro de detalle. ¿Sí? Perfecto. Ok. Acá vamos a cortar esta llamada. Bien. O sea, la grabación.